Bueno, bienvenidos a todos a este tercer módulo sobre estrategias de evaluación y seguimiento de resultados de aprendizaje. Esta es una iniciativa que hemos venido desarrollando con las diferentes instituciones. Arrancó el Politécnico en una primera sesión con el primer módulo, después, no, la Ibero con el primer módulo. Después nos acompañaron desde el Poli con el segundo módulo. En el primer módulo estuvimos hablando sobre esas estrategias institucionales para poder hacer la implementación de resultados de aprendizaje. Desde el Poli estuvimos conversando sobre cómo se formulan la formulación de resultados de aprendizaje y después desde la Universidad de Manizales estuvimos trabajando sobre cómo hacer esa implementación desde el maso, macro y microcurrículo, y nos enfocamos también en esa implementación como esas estrategias para poder hacer eh, una correcta implementación al respecto. Este tercer módulo nos enfocamos desde la Universidad de AN sobre estas estrategias de evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje. ¿Qué vamos a trabajar en esta primera sesión, donde nos vamos a enfocar en la evaluación y seguimiento de estas competencias y los resultados de aprendizaje institucionales? Como veíamos, en cada una de las instituciones nos ha venido mostrando cómo ha hecho este trabajo, y Misael en la última sesión que tuvieron desde la Universidad de Manizales mostraban un poquito, una muestra chiquitica de cómo nosotros desde la Universidad de AN tenemos organizado todo el currículo a partir de esta visión por el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, y en la institución hemos declarado unas competencias institucionales en las que nos hemos centrado para poder llegar a ese perfil del graduado que queremos EANista. Entonces vamos a centrarnos en esta primera sesión sobre estas estrategias. En la sesión de mañana vamos a ver un poquito más cómo se hace la evaluación de las diferentes unidades de estudio y en las diferentes unidades de estudio, y al final vamos a ver unas estrategias que nos ayudan a garantizar esa coherencia y ese seguimiento de todo nuestro programa a través de las diferentes estrategias que hemos recopilado en las sesiones que hemos visto. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a primero hacer una pequeña introducción, trayendo de nuevo algunas de las cosas que se estuvieron conversando en las sesiones pasadas. Después vamos a conversar sobre para qué evaluar, y vamos a presentarles una estrategia que tenemos en la Universidad de AN para hacer esta evaluación, que es el Assessment Center de la Universidad de AN. Vamos a hablar sobre los programas de evaluación que deben tener y cómo hemos hecho en la universidad para consolidarlo como una buena estrategia de hacer esa evaluación y seguimiento. Y por último vamos a hacer un tallercito que hemos denominado diagnóstico de estrategias institucionales. ¿Quiénes vamos a estar aquí? No sé, Eli, si arrancas presentándote. Claro que sí, yo soy Elizabeth Chaparro, soy docente asociada de la Universidad de IAN, adscrita a la Facultad de Ingeniería, que les cuento feliz de haber escuchado a las otras universidades y con este trabajo colaborativo que hemos estado trabajando con el Poli, con la Ibero y con la Universidad de Manizales. Nada, bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, que nos acompañen en estas 2 horitas que vamos, bueno, ya hora y media que vamos a estar aquí conectados. Ojalá no se vayan a ir. Nos acompañen hasta el final. Me presento. Mi nombre es Carolina Mejía. Yo soy profesora titular en la Universidad de AN y en este momento soy la líder del proyecto de la iniciativa de investigación informativa en la universidad. Entonces, lo que necesiten, aquí estamos a la orden y bueno, ya, con eso, también adscrita a la Facultad de Ingeniería. Bueno, y me presento, yo soy Adriana Maldonado, también profesora asociada adscrita a la Facultad de Ingeniería de la universidad. En este momento estoy liderando algunos proyectos de innovación educativa y de aseguramiento de la calidad en la Vicerrectoría de la universidad, la Vicerrectoría de Innovación Académica de la universidad. Entre nosotras tres hemos
desarrollado y creado este módulo para compartir con nosotros. Entonces vamos a estar manteniendo una conversación entre las tres a lo largo de todos los 3 días. Veamos un poquito sobre lo que estuvimos conversando en la primera sesión con la Ibero. Ella pues en esa sesión nos comentaron muchas cosas, pero queríamos resaltar aquí unas ventajas de usar los resultados de aprendizaje. Entre esas ventajas que estuvimos discutiendo pues era promover el enfoque centrado en el estudiante, la planeación y esa planeación curricular. Este trabajo a través de los resultados de aprendizaje lo que nos brinda es esa oportunidad de centrar toda nuestra planeación en el estudiante y así garantizar mayor coherencia y calidad en nuestros programas. Una segunda ventaja que identificábamos era fomentar la coherencia entre el macro, meso y microcurrículo, porque teníamos que hacer unos planteamientos hacia dónde queríamos llegar al final de todo nuestro programa, pero teníamos que garantizar que a través de lo que proponíamos en el macrocurrículo tuviésemos las herramientas en el mesocurrículo para poderlo garantizar y en el día a día de nuestra clase en esa planeación microcurricular también, que fue lo que estuvimos trabajando en la última, en el módulo pasado, en el tercer módulo. Otra ventaja que identificamos es que brinda más información a profesores, estudiantes y colaboradores de las diferentes instituciones, más información sobre hacia dónde queremos ir, cómo queremos llegar allá, y los estudiantes tienen una herramienta muy poderosa para hacer los procesos de metacognitivos que se proponen para poder llegar hacia el fin de un fin exitoso dentro del programa que se inscriben en la institución. Y también pues le brinda información a todos los colaboradores para ponerse y activar sus servicios de toda la institución alrededor de esos resultados de aprendizaje y activar todos los mecanismos de ayuda al estudiante y a los docentes para hacer que el camino hacia ese resultado sea realmente efectivo. Y por último, una cuarta ventaja, sé que hay más, pero quisimos resaltar aquí esta ventaja de que los resultados de aprendizaje facilitan los procesos de movilidad del estudiante y de los profesores. Y esto es bien importante porque garantiza un intercambio institucional que ayuda muchísimo a esa interculturalidad y a los procesos de internacionalización y de colaboración interinstitucional que es uno de los elementos de la calidad educativa bien importantes para hacer de nuestros estudiantes tengan una formación pertinente y que realmente contribuya a la sociedad tal como la universidad se lo ha propuesto. Entonces, ese conocimiento de los resultados de aprendizaje de cada uno de los programas y cómo los estudiantes llegan allá facilitan esa comunicación entre las instituciones para hacer de este camino una ruta más accesible para los estudiantes y para los profesores. Después veíamos cómo se formulan los resultados de aprendizaje. Estuvimos trabajando muy fuertemente en revisar qué características debían tener y nos centramos también en cómo debería estar, cómo es la composición para poderlos redactar de manera clara y que nos faciliten este trabajo y que estas ventajas sean realmente unas ventajas y no una carga para la institución y que el tránsito por los programas nos lleven hacia ese fin último que queremos. Y encontramos entre las características de estos resultados de aprendizaje como tenían que ser observables, es decir, los resultados de aprendizaje que nosotros declarábamos para cada uno de los programas tienen que tener esta característica de cuando yo planteo las diferentes estrategias en el aula, puedo a través de la observación y de diferentes procesos que propongo al estudiante y de productos que ellos generan, observar si efectivamente ese resultado de aprendizaje se alcanzaba o no y en qué medida y con qué nivel de desempeño.
Esto pues llega a la segunda característica, deben ser alcanzables. Nuestros currículos tienen que ser planeados de tal forma que lo que nosotros propongamos al estudiante sean resultados que efectivamente van a poder desarrollar durante el proceso de formación y que les garantice desarrollar sus habilidades para seguir en el campo laboral y en el campo profesional con sus competencias eh, desarrollándose para el resto de la vida. Pero es bien importante que los resultados de aprendizaje que nosotros propongamos, pues realmente sean resultados y procesos que al final puedo yo garantizar que se pueden hacer y que nuestros estudiantes pueden llegar allá. Deben ser claros y relevantes. Claros para el profesor, para poder crear las estrategias y los diferentes mecanismos para llevar al estudiante hasta allá, y también claros para el estudiante para que él sepa desde el comienzo qué es lo que debe hacer y hasta dónde quiere transitar. Y pues relevantes para el estudiante y relevantes para la institución y relevantes para la sociedad. Ahí esa relevancia es bien importante porque nos garantiza que nuestra institución está teniendo un aporte a la sociedad tal como lo plantean en los diferentes, se plantean los diferentes documentos institucionales como es el PEI, los proyectos pedagógicos y demás de los programas. Tienen que ser coherentes. Esta coherencia a veces no es fácil, pero sí es bien importante que centremos nuestra atención en hacer que lo que declaramos como resultados de aprendizaje del proceso sea coherente y que desde cada una de las actividades que hacemos en el aula de clase vayan aportando de manera progresiva a ese perfil del graduado, del egresado de cada uno de nuestros programas. Y esa es una de las características más importantes de los resultados de aprendizaje que tenemos que garantizar, y por eso en nuestra tercera sesión también nos vamos a centrar un poquito en diferentes estrategias que tenemos desde la universidad para garantizar esa coherencia. Y por último, pues deben ser evaluables. Evaluables en el sentido en el que tenemos que garantizar que ese resultado de aprendizaje que proponemos, que establecemos, tengamos un mecanismo que nos permita ver el desempeño del estudiante en ese resultado de aprendizaje para poder saber si llegó o no y en qué medida, y los criterios que tenemos para poder saber si alcanzó o no el resultado de aprendizaje propuesto. Vamos a ver algunas de estas, como tienen que ser evaluables, pues vamos a ver algunas estrategias que desde la Universidad de AN hemos estado desarrollando para poder hacer esa evaluación de nuestros resultados de aprendizaje. Y aquí traemos una frase que dice: los resultados de aprendizaje y los métodos de evaluación deben estar alineados. Y esto es bien importante porque, como les decíamos, pues no se debe garantizar la coherencia entre la propuesta macrocurricular hasta la que se hace el día a día en clase, en nuestras propuestas microcurriculares, pero debe ser no solamente coherente en la redacción y lo que hemos declarado, sino coherente con las metodologías y el camino que vamos a proponer para allá, y por tanto la evaluación y los mecanismos que hemos establecido para poder hacer esa evaluación, pues tienen que estar alineados con el método. Si yo en los resultados de aprendizaje indico que van a analizar, pues en los procesos de evaluación deben poner al estudiante en sintonía con análisis que me permitan a mí como docente y como institución verificar que efectivamente se está haciendo un análisis. Y así pues los resultados de aprendizaje van súper ligados con los procesos de evaluación. Y además, conocer de antemano las técnicas y herramientas que se emplearán en el proceso de evaluación permite que el estudiante pueda conocer
ese camino que debe transitar y que además decida hasta qué nivel de desempeño que quiere llegar en cada uno de las competencias y de los resultados de aprendizaje que se han propuesto. Y eso también le permite al estudiante establecer cómo debe demostrar que logró ese resultado de aprendizaje que se había declarado, que se había propuesto. Teniendo esto en mente y sabiendo que tenemos que tener unos mecanismos de evaluación que estén alineados con los resultados de aprendizaje que proponemos y que además tenemos que dar a conocer estos mecanismos, estas técnicas y las diferentes herramientas que se van a emplear en el proceso de evaluación a los estudiantes y a la institución, pues nosotros les vamos a proponer primero un ejercicio para conocerlos y conocer eso que nos está preocupando y que nos tiene pensativos en nuestra institución y desde nuestras prácticas docentes acerca del proceso de evaluación. Entonces, quiero que piensen en la evaluación y el seguimiento que se hace a los resultados de aprendizaje y que en 3 palabras describan qué es eso que los preocupa, que los tiene inquietos acerca de esa evaluación. Traten de pensar en 3 palabras que describen esa preocupación alrededor del proceso de evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje. Y que escriban esas 3 palabras entrando en esta página www.menti.com y escriban el código 28669942 y nos compartan allí esas 3 palabritas. Bueno, las 3 palabras son, ¿cuáles son las preocupaciones que tienes en este caso? Creo que es, ay, no aparece acá el nombre, Luis Evelio, es específicamente sobre cuáles son las preocupaciones que tienes cuando hablan de resultados de aprendizaje. Vemos entonces que aquí van como, hay varias sobre capacitación, evidencias, momentos, capacitar a los docentes y a los directivos, establecer instrumentos que nos garanticen las evidencias necesarias para hacer el seguimiento. Es una preocupación instrumental. Evidencias. Creo que evidencias y tener las evidencias desde la institución coordinadas es una preocupación de las que más se resaltan aquí. Bueno, y mientras evidencias, de los que escribieron evidencias, ¿qué significa? ¿Cómo interpretan esas evidencias? ¿O a qué nos estamos refiriendo con esas evidencias? Alguno de los que escribió evidencias, si puede activar su micrófono y ampliarnos un poquito esta idea de esa preocupación que nos generan las evidencias. Adelante, Patricia. Días para todos y todas. Pues bien, muy feliz de estar aquí nuevamente con todo este proceso. Yo creo que más en mi categoría docente, voy a hablar más que como representante institucional. En este sentido, yo estoy en una institución de educación superior por ciclos propedéuticos, ¿sí? Definitivamente tú tienes que ver el recorrido a través de cada uno de los ciclos, a través de los resultados de aprendizaje. O sea, se evidencia mucho el crecimiento, ¿no? Cuando estamos en ese proceso. Sin embargo, cuando a nosotros nos dicen evidencias, el generar una herramienta, casi que se nos ve hasta el detalle por asignaturas transversales, disciplinares, de acompañamiento, por ciclo, por programa. Entonces, claro,
la idea es encontrar estratégicamente herramientas que nos permitan hilar muy académicamente y muy pedagógicamente el proceso. Yo creo que ha sido, y he venido esperando esta sesión hace rato, el de evaluación de resultados de aprendizaje, porque pues definitivamente pues ya hemos venido con un constructo académico, pero definitivamente se requiere como reforzar ese aprendizaje, ¿no? Estas reuniones de construcción académica me parecen importantes, entonces yo creo que es lo que he estado esperando, escuchar para mirar cómo se pueden implementar estrategias que nos permitan evidenciar el desarrollo del trabajo. Esta es una preocupación, yo creo que de las más grandes que tienen casi todas las instituciones, y casi todas nos hemos puesto en marcha al respecto, y es una de las cosas que nosotros queremos compartir efectivamente el día de hoy. Pero más allá de esto, pues sí, efectivamente nos tenemos que apalancar en algunas tecnologías, y por eso vamos a compartirles algunas de las estrategias que tenemos aquí desde la Universidad de AN. Patricia, muchas gracias por ampliar esto, porque efectivamente tenemos además que la normativa nos lo está exigiendo ahorita. No es solamente porque nosotros queramos hacer esto, sino que la normativa nos lo está exigiendo con todo lo que nosotros hagamos y propongamos y digamos y saquemos de conclusión. Me dice, listo, ¿y de dónde lo sacó? Muéstreme, muéstreme, muéstreme. Entonces vamos a ver si por lo menos de manera parcial, y para que sigamos explorando, podemos contestar a esta preocupación que tienes, Patricia. Vamos ahora entonces, ahora sí, voy a volver a compartir por acá. Quiero que tengan en mente esta nubecita de palabras que surgió de nuestras preocupaciones, y miremos a ver cómo a lo largo de estos 3 días por lo menos podemos generar ideas en ustedes que ayuden a mitigar estas preocupaciones y a llevar a sus instituciones algunas propuestas para poder transitar mejor en estos procesos de evaluación. Para uno tener una estrategia clara de evaluación, tiene que conocer desde la institución para qué evalúa. No es solamente para responder a una normativa, sino que tiene que estar muy, muy enfocado en coherencia con lo que la institución ha planteado desde su proyecto pedagógico y desde la declaración que se hace de valor en cada uno de los programas. Como principales ejes de para qué evaluar, proponemos que centremos la atención en 4 puntos. Nosotros evaluamos para conocer, ¿listo? Y esto es bien importante no perderlo de vista, porque nosotros, uno de los propósitos de evaluación y para ser coherentes, es conocer el estado educativo de nuestros estudiantes. No solo al final, sino tenemos que establecer estas estrategias que nos permitan conocer el estado educativo de nuestros estudiantes desde el comienzo, a lo largo del proceso y al final. Esto nos pone en una perspectiva de evaluación donde no es una evaluación para juzgar, sino es una evaluación que nos permita aportar en el proceso formativo. Ahí la línea entre lo que estoy haciendo entre formar y evaluar empieza a diluirse bastante, porque vamos hacia una evaluación formativa que tiene que hacerse de manera constante, continua y sin pausa. Y pues parte de ese conocimiento que tengamos de nuestros estudiantes, para que podamos informarles a ellos sobre su proceso de aprendizaje. Entonces, ese es un segundo para qué evaluar. Nosotros evaluamos para poderle contar al estudiante cómo está con respecto a los resultados de aprendizaje que hemos propuesto.
para decirle, informarle al estudiante los diferentes mecanismos que tiene para ajustar sus procesos y llegar a feliz término en el proceso educativo. Evaluamos para que él sepa qué tiene que ajustar y cómo puede hacerlo. Y esto es bien importante, conocer a nuestros estudiantes, poderles contar cómo están en su proceso. Y viene un tercer ¿para qué? Para ajustar. Nosotros evaluamos para ajustar nuestra propuesta a las necesidades del estudiante, porque de nada sirve conocer a nuestros estudiantes si no vamos a proponer y no vamos a ajustar nuestras propuestas a las necesidades de ellos para que efectivamente la gran mayoría puedan o todos puedan lograr los resultados de aprendizaje propuestos. Y por último, evaluamos para reportar. ¿Qué queremos decir con esto? Los procesos de evaluación también nos deben permitir poder decirle a otros cómo están siendo, cómo ha sido ese proceso de formación, ¿sí? ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos? Reportar a los demás profesores cómo va el proceso de los estudiantes que está recibiendo, reportarle a la universidad cuáles fueron esos resultados del proceso de formación que se tuvo y reportarle también a otros interesados como el ministerio cómo estamos haciendo el trabajo con nuestros estudiantes y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Eso quiere decir que las estrategias de evaluación tienen que contemplar estos 4 para qué. No puedo establecer o no debería establecer una estrategia de evaluación en una institución donde alguno de estos componentes quedase por fuera. Y es aquí donde una de las estrategias que tenemos en la universidad pues está relacionada con el Assessment Center de la universidad. Queremos mostrarles este pequeño video sobre el Assessment Center para que lo conozcan y ahí puedan ver una posibilidad de cómo se puede hacer este proceso de evaluación de manera institucional a través de unos mecanismos establecidos. Creo que si yo comparto desde aquí. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Sí, señora. Bienvenidos al Assessment Center de la Universidad de AN, el nodo central de los procesos de evaluación y certificación de competencias en la academia. Para comenzar, un poco de historia, tomando como punto de partida el año 2005, cuando se da inicio a la estrategia de aseguramiento de la calidad académica en el modelo educativo de la universidad. A partir de allí, lo que iniciara como un proyecto de investigación va generando terreno, credibilidad y recursos mediante la implementación de instrumentos diseñados para la medición del desarrollo de las competencias en los estudiantes, al mismo tiempo que estructura estándares para la certificación de competencias en toda la comunidad de ANista. Hoy en día, el Assessment Center es una ficha clave en los procesos de acreditación de programa y en el trámite de registros calificados, proveyendo información esencial para todos los procesos de la universidad. El objetivo no es otro que propender por el aseguramiento de la calidad académica a través de una veeduría altamente objetiva, diseñando e implementando estrategias de evaluación que contribuyan a la propuesta de acciones de mejora desde los diferentes procesos implicados en el actuar formativo, teniendo como referente la estrategia institucional. El rol del Assessment Center se compone de dos ramas, la evaluación y la certificación. En cuanto a la evaluación, contamos con las pruebas de ingreso, que se aplican en el primer contacto de cada estudiante con la universidad y con las que se conforma el perfil de competencias de entrada de cada uno de ellos. Las pruebas de progreso, que miden el desarrollo de esas competencias de entrada en 3 puntos centrales de control, los niveles básico, intermedio y avanzado, correspondientes a los semestres 3, 5 y 7 del proceso formativo.
la encuesta de formación integral, que se enfoca en el control de los componentes comportamentales del proceso formativo, las pruebas objetivas, elemento esencial en la medición de competencias, y que analizan el nivel de desarrollo de estas en cuanto a los elementos disciplinares específicos de cada unidad de estudio. Y por supuesto, todo el programa de fortalecimiento al desempeño de las pruebas de estado Saber Pro, que involucra elementos que impactan tanto a las competencias genéricas y específicas como al balance emocional y actitudinal de los estudiantes. Hablando de los procesos de certificación, el Assessment Center desarrolla actividades para los docentes, ofreciendo programas de certificación en competencias pedagógicas, didácticas en ambientes virtuales, emprendimiento sostenible, gestión de resultados de aprendizaje, entre otras. En cuanto a los estudiantes, los procesos se orientan a la consultoría en innovación, investigación y calidad. Con esta batería de instrumentos y procesos, el Assessment Center mantiene un estricto control de la evolución de las competencias en los estudiantes y docentes de la universidad, mientras genera informes específicos que le brindan a la institución un insumo esencial para implementar acciones de mejora orientadas al fortalecimiento de los procesos formativos ante los estudiantes de la institución, el Ministerio de Educación Nacional, los entes de acreditación y control y, en general, ante la sociedad colombiana. Esta era una pequeña muestra de lo que queríamos contarles de esta estrategia que nosotros utilizamos desde, como vieron en el video, desde hace ya un buen tiempo, como estrategia de evaluación y de hacer seguimiento y de mejora continua en la Universidad de AN. Aquí. De hecho, vale la pena decir, Adri, que este modelo que nosotros tenemos es un modelo en el que hemos acompañado también a otras instituciones porque nos permite, ha sido una iniciativa muy bonita que nos permite precisamente hacer todo este seguimiento, lo que estamos hablando, todo el proceso de evaluación, entenderlo muy bien, cómo funciona y cómo debemos implementarlo, y por supuesto hacer el seguimiento, ya sea a nivel pues integral, a nivel de la institución, de lo que está pasando con nuestros diferentes estudiantes y docentes, por supuesto, de lo que puede estar pasando en aulas específicas, porque tenemos programas que guían y orientan el aula específica precisamente en esta evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje, y pues ir incluso a otros niveles, a otras experiencias que nosotros también tenemos de acompañamiento o extracurriculares que llamamos, con las cuales también trabajamos, y que el assessment pues nos acompaña y nos orienta a que pues el docente pueda hacerlo de la mejor manera y por supuesto implementar, como decía Adriana hace un momento, pues las diferentes estrategias o planes de mejora en caso de que se requieran, porque siempre se van a necesitar. Entonces es un ejercicio muy bonito que vale la pena que no nos alcanza hoy el tiempo, pero que valdría la pena en algún momento poderles contar con más detalle pues todo lo que hacemos aquí. Aquí aprovechando, Carol, lo que tú dices, pues y un poquito también para responder esa preocupación que nos decía Patricia al comienzo sobre esas evidencias, desde el Assessment Center se ha desarrollado una plataforma a la medida en donde donde se hace este proceso de evaluación y donde se permite hacer el seguimiento de validación de los instrumentos, de validación de cada uno de los ítems, y también nos permite hacer el análisis de los resultados de manera global por cada una de las cortes. Esto, digamos que ha sido uno de los logros más grandes que hemos tenido en este sentido, porque hemos podido consolidar información precisa, información verídica, y manejamos el proceso de evaluación no de manera de censo, porque acá no hacemos el proceso de evaluación en las pruebas de ingreso y progreso, no se evalúa al total de la población, pero sí hacemos un ejercicio bien importante donde garantizamos que la muestra es significativa para poder representar a la población, garantizando siempre un mínimo de confianza en la muestra obtenida.
Y eso pues está ligado con una estrategia de comunicación muy fuerte. Y aquí es donde les decía yo que toda la institución se coordina para poder lograr estos resultados. No basta con que un área esté haciendo este proceso, sino que en realidad tiene que trabajarse mucho en equipo para poder lograr, lograr los resultados y el conocimiento total, lo más grande que se pueda de nuestros estudiantes. Pero pues digamos que todo esto va con un soporte y la creación de un programa de evaluación que guía estas actividades. Y ese programa de evaluación, pues desde la institución se ha generado en el Assessment Center, se diseña y se implementa desde allí en coordinación con todas las otras áreas, con las áreas, con cada una de las facultades, cada uno de los directores de programa y los expertos en diferentes temáticas. Y por eso traíamos en esta oportunidad lo clave que debe tener un programa de evaluación para que se formule desde las instituciones, también reconociendo esto que tenemos nosotros en nuestro programa de evaluación. Lo primero es el programa de evaluación debe contener un marco de referencia pedagógico que guíe esos procesos de evaluación. Y aquí esto va muy relacionado con los que nos contaban desde la Ibero al comienzo. Esta definición institucional de lo que es la formación, de lo que es la persona, de lo que significa los resultados de aprendizaje y cómo se van a manejar, a entender por la institución, aplica también para la evaluación. La institución asume una postura sobre lo que es la evaluación y eso tiene que ser muy claro para todos los actores. En la Universidad de AN vamos una evaluación por competencias, creemos que ese es el camino para garantizar un desarrollo de los estudiantes para toda la vida y lo atamos con nuestros resultados de aprendizaje. Pero además también asumimos la evaluación como un proceso de mejora continua y esto pues nos pone unos retos grandes porque nos imprime una concepción sobre la evaluación como parte de la formación. Y esto pues es característico de un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante. Entonces aquí digamos que tener muy claro institucionalmente cuál es ese marco de referencia sobre la evaluación y qué componentes en realidad pedagógicos son los que lo tienen que conformar. A partir de eso, pues se tienen que establecer unos procesos de evaluación que sean coherentes con esa visión pedagógica. Esos procesos de evaluación, cuando se establecen, se debe indicar cómo se lleva a cabo el programa de evaluación. ¿Cómo se lleva a cabo en términos de qué instrumentos se van a utilizar? ¿Qué periodicidad se deben aplicar cada uno de los instrumentos? ¿Con qué objetivo? ¿A qué población se va a aplicar cada uno de los instrumentos? ¿Y cuáles son los mecanismos de aplicación? Esto es bien importante tenerlo claro, declarado en el programa de evaluación y como lo decíamos antes, que la institución completa conozca estos mecanismos y que sepa a qué se va a enfrentar y de antemano sepa cómo va a ser ese proceso de evaluación es fundamental para poder establecer la ruta que al estudiante le permita tomar las decisiones que lo lleven a tener los mejores resultados. Pero entonces en esa descripción del proceso tenemos que ser muy claros sobre principalmente estos aspectos. Los instrumentos que vamos a utilizar, las características con las que se diseñan y que tienen cada uno de estos instrumentos
y cómo se aplica la periodicidad, a quiénes y cuál es el medio en el que se está haciendo. En nuestro caso, nosotros pues teníamos los instrumentos que nos muestran en el video por parte del Assessment Center, y queríamos centrar aquí un poquito la atención en estos instrumentos que nos permiten hacer seguimiento a las competencias transversales, que es tal vez una de los aspectos más difíciles, hacerle seguimiento en el día a día de cada uno de los estudiantes, porque al ser competencias transversales, todos los profesores están comprometidos con ello en cada una de sus clases, pero muy poquitas veces se hace un ejercicio de reconocimiento, de indagación y de seguimiento de esas competencias transversales. Por ejemplo, trabajo colaborativo, ¿sí? Todos nuestros profesores están comprometidos en en desarrollar estas competencias y poder tener estudiantes que al final del programa pues sepan trabajar en equipo y hacer trabajo colaborativo real. Pero medir esto pues no es fácil. Entonces este tipo de competencias institucionales que se declaran en cada una de las instituciones, pues es importante hacerle seguimiento para poder hacer los ajustes y hacer las propuestas que se requieran en cada uno de los programas a través también de iniciativas institucionales. Entonces, por eso, en la descripción del proceso de evaluación tiene que ser muy claro estos instrumentos, priorizar muy bien dentro de la institución cuáles van a ser y enfocados hacia qué resultados de aprendizaje vamos a medir de esta manera. Un tercer punto que debe contener un programa de evaluación es la descripción de los instrumentos. Si bien es importante tener claro cuáles van a ser, pues el mismo instrumento debe estar bien construido. Esto garantiza esa coherencia con la parte pedagógica, pero también con las concepciones estratégicas y que se han propuesto en la institución y en el programa. Por eso cada uno de los instrumentos debe contener como mínimo el objetivo, tener muy claro como proceso y como institución cómo se hizo el proceso de elaboración del instrumento. Y aquí esto es bien importante, cada uno de estos instrumentos debe contar con un proceso de validación. Y cómo va a ser el instrumento, el proceso, cómo va a ser la construcción y la retroalimentación que va a darse a los estudiantes y el tipo de información que se va a dar a terceros. Y esto es fundamental. A cada una de las personas que aplique el instrumento debe contar con la retroalimentación. Se le debe informar, y me voy a devolver aquí a estos 4 puntos de para qué evaluamos. Evaluamos para conocer, por eso hacemos nuestro programa, por eso hacemos nuestros instrumentos. Evaluamos para informar, por eso estos instrumentos deben tener una retroalimentación a cada una de las personas que presenta la evaluación. Debe permitir ajustar nuestras propias las propuestas a las necesidades de nuestros estudiantes y a las necesidades enfocadas hacia los resultados de aprendizaje que se han declarado en el programa, y debe permitir reportar a terceros los resultados obtenidos. Por eso debemos garantizar que nuestros instrumentos sean claros en su objetivo, en la forma de elaboración y en la forma de validación. ¿Cómo podemos validar estos instrumentos? Dependiendo del tipo de instrumento, pues existen diferentes métodos de validación, todos con un sustento estadístico que nos permita garantizar que efectivamente hemos validado este instrumento. Una de las formas en las que en la universidad hemos validado algunos de los instrumentos es por juicio de expertos. Y esto
esto es una de las técnicas que hemos utilizado y aquí conformamos un conjunto de expertos en el tema, en ese objetivo principal, que conozcan muy bien ese objetivo principal y que conozcan a profundidad la temática que se va a evaluar, el contexto en el que se va a evaluar, y ellos pues nos hacen un juicio y valoración de expertos y hacemos una validación con la técnica de BD-Aiken. No sé si alguno de ustedes la conoce en procesos de investigación que haya llevado aparte. En procesos de investigación que hayamos desarrollado antes, donde hayamos tenido que hacer algún instrumento, alguna encuesta. No, O bueno, si no es la BDIken, ¿cierto, Adri? Entonces, ¿cuál es el cualquier otra instrumento que técnica. utilizan para la validación? Hay también hay unas técnicas estadísticas donde se aplica a una muestra y se validan las respuestas con respecto a, por ejemplo, la coherencia de cada uno de los ítems. No sé, ¿quién conoce algún otro mecanismo de validación de instrumentos? También hay unos instrumentos de técnicas estadísticas, por ejemplo, con el alfa de Cronbach también se puede hacer validación de instrumentos. Pero lo que es importante es que todo esto y el instrumento que vayamos a elaborar debe pasar por ese proceso de validación. Esto nos permite a nosotros como institución y garantizar un mejor proceso de evaluación y genera confianza hacia los terceros para poder confiar en los resultados que estamos entregando después de haber hecho el proceso de evaluación. Aquí incluso es una de las características que desde las normas ISO se establecen para los procesos de evaluación que van a tener impacto en la toma de decisiones institucionales cuando se hace evaluación a los estudiantes. Deben ser unos instrumentos que han pasado por un proceso de validación. Bueno, mira, Adri, que Juan Lara, el profesor Juan Lara, dice que la valoración de expertos, de pares expertos. Exacto. Esa es una forma, y pues existen diferentes técnicas para hacer esa evaluación de pares expertos. Así es, Joaquín. Y por último, nuestro programa de evaluación también debe contener unos indicadores. Y estos indicadores son bien importantes porque son esta forma en la que nosotros podemos ayudar a la toma de decisiones. Estos indicadores deben definir el foco, es decir, el instrumento o el mecanismo de evaluación al que va a aplicar ese indicador, el nombre del indicador y la fórmula del cálculo. Y esta fórmula de cálculo nos debe permitir hacer ajustes en el proceso de mejora. En algún tiempo nuestro programa de evaluación estaba muy enfocado en poder establecer unos indicadores que nos permitieran garantizar cobertura. Ahorita pues nos dimos cuenta también que no era suficiente con garantizar esta cobertura para poder conocer a nuestra población, sino que también deberíamos establecer unos indicadores que fueran de mayor información para los líderes académicos tomar decisiones. Y estamos en el proceso de construcción de esos otros indicadores que permita y que ayude a la toma de decisiones con respecto a cómo fue el resultado de cada una de las pruebas. Cada uno de estos indicadores debe ir asociado con una meta. Entonces, si yo propongo como indicador uno de cobertura, un indicador de cobertura que diga que el 90% de la población presentó el instrumento, pues que el porcentaje de personas que presentaron la prueba, la meta es poder garantizar que al menos
el 90% de los que tenían que presentarla la presentaron. Ese es un ejemplo de cómo puedo yo establecer un indicador y una meta. Pero pues el indicador de cobertura nos sirve para poder garantizar la confianza en los datos, pero también necesitamos establecer algunos indicadores que vayan hacia el desempeño de nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decir algo que he visto en otras instituciones, en una prueba de matemáticas que se hace a la entrada de la institución, hacen el cuestionario y el cuestionario va enfocado en una línea, en el desarrollo de la parte operativa de las matemáticas. Entonces, determinan que lo que se necesita es que para tener un buen resultado se hayan contestado más del 80% de las preguntas correctas. Entonces, el indicador es el número de preguntas, el porcentaje de preguntas correctas. Y la meta que se tiene es que se respondan más del 80%, que el 30% de los estudiantes tenga más del 80% de las preguntas correctas. Digamos que tener claro esos indicadores y esas metas nos facilita a nosotros saber si lo cumplimos o no. Y al no cumplirlo, nos tenemos que activar institucionalmente para determinar los mecanismos de apoyo a los estudiantes y al programa para poder apalancar las competencias del estudiante al respecto. Y eso pues es bien importante que lo tengamos claro, indicando el foco hacia qué tipo de instrumentos y de evaluaciones nos vamos a concentrar, el nombre del indicador, la fórmula, la meta y la frecuencia con la que se va a medir cada una de esas metas. Y de acuerdo a esto, pues se pueden tomar acciones de mejoramiento. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta asociada a estos 4 componentes que debe tener un programa de evaluación o que sugerimos nosotros desde la DEAN que tenga un programa de evaluación. O si alguno de los participantes también, ¿cierto, Adri? Nos quiere de manera contar cómo lo hacen en sus instituciones universitarias, qué elementos son los que utilizan y demás. Yo por ahí había visto una mano que tímidamente se alzó y se volvió a bajar rápidamente. No alcancé a ver quién lo había sido. Adri, no, yo es que no me dejó activarla, se me desactivaba. Ah, listo, adelante, Ana Lucía. Esto, sí, no, yo te quería preguntar si esto no me quedó bien claro, bueno, esto, si me ayudas un poquito más con el tema de la validación de los instrumentos, o sea, ¿es viable entonces que lo hagamos a través de herramientas o solamente con pares externos o solamente con expertos en ese ejercicio? ¿Me puedes colaborar ahí? Gracias. No, la institución decide qué tipo de validación quiere hacer. Una posibilidad es por pares, ¿sí? La evaluación por pares. Y yo creo que a nosotros en la universidad nos ha ayudado muchísimo a hacerlo así y nos ha permitido construir instrumentos que nos ayudan mucho y validarlo de esa manera nos ha dado confianza en nuestros instrumentos. Pero no es la única manera. Aquí es importante, eso sí, tener algún tipo de apoyo de la parte estadística, porque sí es importante que si va a ser una evaluación institucional y yo tengo que poderlo validar, que ese proceso de validación sea apropiado. Pero no existen muchas maneras de validar instrumentos. Una es a través de juicio de pares y expertos. Hay otros métodos estadísticos, como te decía, que, por ejemplo, con el alfa de Cronbach, para mirar la cohesión que tienen cada una de las preguntas del instrumento. Podemos en el mismo instrumento tener asociadas diferentes competencias, por ejemplo, y ahí pues tendremos que utilizar el alfa de Cronbach en diferentes, por grupo de preguntas. También podemos recurrir a muchos instrumentos que ya están validados.
Luis, vamos a de pronto a construir una listica que nos permita como hacer una pequeña, unas recomendaciones sobre procesos de validación de herramientas, de instrumentos, pero también tenemos a la mano todos los procesos de investigación que se han hecho en muchas instituciones. Hay muchísimos hay instrumentos que se han desarrollado en otras universidades donde ya están validados, ya se hizo ese proceso de validación y lo que pronto podemos hacer es traerlos, ajustarlos y también hacer una validación mucho más rápida para poderlos aplicar en nuestra institución. Aquí, por ejemplo, el Cabero tiene un instrumento de validación de competencias digitales, de competencias tecnológicas para los estudiantes. Entonces, podemos hacerlo de diferentes maneras, no es único. Lo que sí tenemos que garantizar es que los instrumentos estén validados. Y eso genera un nivel de confianza en la institución grandísimo, porque si nuestros docentes reciben, por ejemplo, se hace la prueba de ingreso, y esta prueba de ingreso genera unos resultados y los docentes no confían en esos resultados porque dicen esa prueba se la inventó solamente Pepito y ¿qué hace? Y pues es la visión de Pepito. ¿Sí? Entonces, eso genera desconfianza de todos estos procesos de validación. Si yo valido el instrumento y la comunidad conoce que es un instrumento que ha sido validado, las personas van a hacer un mayor uso de los resultados que se tienen. Y esto pues garantiza que los procesos de mejora continua sean más efectivos. Ok, Adriana, muchas gracias. Me uno a la solicitud del compañero Luis, también quedo atenta a esa información. Vale. Gracias. Gloria, adelante. Buenos días. Quería plantear frente a la descripción de instrumentos y la validación de instrumentos que hay un proceso de evaluación de impacto, un antes, un durante y un después. Un antes que tiene que ver con todos los requerimientos técnicos que debe tener el instrumento, o sea, tiene que haber personas que determinan que en este caso se hace así, la universidad lo hace así, determinan elementos básicos que debe contener a partir de ficha, de lo que tiene que elaborar el docente o la persona experta en la elaboración del ítem. O sea, hay dos consideraciones técnicas. Ese es como el antes. El durante, todo lo que Adriana está planteando. Además, existe dentro de la validación de expertos, existe unos instrumentos que debe manejar, por decir algo, el coordinador a partir de los ítems entregados y muchas veces los mismos grupos que elaboran de determinadas áreas o disciplinas o programas se validan entre ellos, se aplican los instrumentos para mirar el comportamiento. Y un después que tiene que ver con el análisis estadístico de teoría de respuesta al ítem, cuando se aplica el instrumento al hacer el análisis de desempeño del instrumento estadístico, determina si es confiable o no. Básicamente ahí tiene que ver con confiabilidad. Entonces son como esos tres aspectos, porque pues unos instrumentos de cualquier tipo, no necesariamente a nivel objetivo, sino otro tipo de instrumentos debe tener como esos momentos, porque pues no somos ICFES, pero nosotros como EAN hemos establecido un aseguramiento de calidad frente a los procesos evaluativos que hemos estado llevando. Gracias, Adriana. Gracias a ti, Glorita. Pero no sé si Caro, Eli quieran complementar antes de pasar al taller. No, yo creo que una al taller, porque nos quedan 30 minutos solamente. Sí, de acuerdo. Yo creo que vamos con el taller. Dale. No, yo creo que de todas maneras para la validación de instrumentos, completando lo que como Gloria María nos amplió la información,
Sí, sí, efectivamente a nivel investigativo se utilizan diferentes instrumentos para la validación de estos documentos, que seguramente será a propósito de otro seminario, y también nos quedamos como con la tarea de buscar algunos para compartirles. ¿Listo? Listo, Adri, entonces vámonos al taller. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este taller? La idea de este taller es poder conocer algunas de las estrategias que se están implementando en cada una de las instituciones que podemos sí, conocernos para poder establecer una mejor estrategia. Entonces, les voy a compartir en este momento por el chat el enlace a un formulario. Espero que sí sea el enlace correcto, sí, creo que sí. Entonces, la idea es que nos tomemos... No, Adri, 15. quedó como cortado, perdóname, quedó como cortado, o no sé si toca copiar es todo. No hagan solo clic. Ah, bueno, ahora sí. Perfecto, Eli, gracias. ¿Ahora sí? Sí, el de Elizabeth, el que acabo de mandar Ah, Elizabeth. listo. Joaquín, gracias. Nos compartes aquí un artículo sobre validar instrumentos. Gracias. Bueno, yo quiero felicitar inicialmente a los profesores de la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, UNITECNAR, es donde tenemos el mayor número de participantes en esta encuesta. Entonces, bueno, los felicito por ese gran apoyo. Sin embargo, también extiendo ese agradecimiento a Corhuila, a la Fundación Universitaria, a la Corporación Universitaria Iberoamericana, a la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, a la San Mateo y a la Universidad de Manizales, quienes han participado en esta encuesta. Bueno, fíjense que uno podría decir que cuando hablamos de políticas, cuando hablamos de seguimiento, como para la evidencia de cómo nosotros nos estamos asegurando que los estudiantes están construyendo o están adquiriendo esos resultados de aprendizaje, se evidencia a nivel transversal en la organización. Sin embargo, aquí en la encuesta en lo que estamos viendo es efectivamente que tenemos un sí como política, un sí, me imagino que es porque lo tenemos que hacer, porque el ministerio lo está solicitando, pero también hay una brecha entre cuando decimos tienen un programa para el tema de evaluación o la formación o evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje y de las competencias, entonces ahí ya como que encontramos una brecha grande que tal vez sea, uno, que hay una política institucional que como todos los docentes que desarrollamos programas, tenemos que identificar o tenemos que hacer evidente, como lo decían ustedes en la nube de palabras, que efectivamente estamos desarrollando resultados de aprendizaje y que estamos gestionando evidencias para esos resultados de aprendizaje. Más sin embargo, cuando decimos, ok, cuando ustedes hacen el durante, esas acciones correctivas o cuando identificamos esos procesos en durante y posterior al finalizar el programa, entonces como que hay una gran brecha. Adri, ¿qué opinas con algunas de las respuestas que has identificado? No sé si las compartimos como... Sí, 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 eso iba a Sí, decir. sí. Yo creo que mostrarlas. Ya voy a compartir. Entonces, pues les estaba contando ahorita, Eli, cuando la mayoría de las instituciones pues dicen que cuentan con una política institucional para la realización de procesos de evaluación de resultados de aprendizaje. Y esto pues nos pone a nosotros como al grupo que estamos aquí en una posición bien interesante porque todos tenemos un punto de partida bien claro hacia dónde y cómo debemos evaluar y cómo tenemos que hacer ese seguimiento con una mirada institucional ya clara. Y eso pues es un gran punto de partida. Hay unas poquitas universidades que nos contestan aquí que no tienen ese programa.
esos procesos. Y pues aquí lo que es una alerta para poder llevar a la institución como esa necesidad de tener declarado en documentos de público acceso para la comunidad académica cómo que se tiene que hacer esa estrategia de evaluación. Aquí en esta cuarta pregunta cuenta con un programa institucional de evaluación de resultados de aprendizaje asociados a las competencias institucionales. Estamos como miti-miti. Y aquí esta es una elección que efectivamente hace la institución. Nosotros en la Universidad de AN, pues nuestro programa sí lo llevamos, tenemos diferenciadas, así como en nuestros sílabos, las competencias transversales de las disciplinares, y esto nos ha permitido crear unos procesos de formación integral interesantes. Aquí más la pregunta que yo tendría, tal vez alguna de las instituciones que respondieron que no, es cómo podemos hacer qué otros mecanismos tiene la institución para poder apalancar y fortalecer ese perfil de graduado, no del programa, sino en cuanto a la formación transversal que se tiene. Tal vez hay unas instituciones que lo hacen a través de unas unidades, de unas materias específicas, y hacen la evaluación a través de ese camino. No sé si alguno de los que contestó que no nos puede contar cómo lo hacen. Adelante, Fer. No, nos escribió en el mensaje que dice, cuando se habla de competencias institucionales en el formulario son las transversales que la institución ha declarado, diferentes a las disciplinares, sí son como esas estructurales, ese sello que deja en cada una de los estudiantes esas competencias a nivel institucional, ¿no? Buenos días, si me permite. Buenos días. De pronto si le subes un poquitico o te acercas más al micrófono porque te escuchamos muy lejos. Perfecto. ¿Me escuchan así mejor? Mejor. Y te vemos, excelente. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, básicamente porque hacía la pregunta, nosotros en nuestra institución tenemos o hemos declarado unas competencias institucionales y nosotros hemos definido unas estrategias para asegurar que éstas se desarrollen. Pero estamos y a partir de esas estrategias se generan resultados o unos productos específicos que nos permiten dar cuenta si se logró o no se logró. Sin embargo, cuando vemos todo este ejercicio que ustedes nos plantean hoy, que realmente es muy interesante, lo del Assessment Center, veo la necesidad de un proyecto que se viene adelantando en la institución que tiene como el mismo propósito, que es la evaluación por resultados de aprendizaje. Veo la necesidad de que esas competencias institucionales que tenemos, que son relacionadas con nuestra identidad y nuestra misión institucional, no solo establezca esas estrategias, sino que tiene que ir acompañada de una evaluación que finalmente me indique si se lograron o no en cada uno de los estudiantes, porque pueden generarse resultados muy visibles. Un ejemplo es una ruta de investigación que tenemos, formativa al interior del currículo, y esta genera unos productos, pero nosotros sabemos que son unos productos realizados por grupo de estudiantes, pero realmente necesitamos llegar a una evaluación más específica por estudiante que me permita saber si realmente se logró o no se logró, voy a decirlo, ¿sí? Entonces, quería era como compartir con ustedes eso. Adicional, pues son las disciplinares, y la verdad tendremos muy presente esta buena práctica y esta experiencia que ustedes tienen como vean, la verdad muy interesante. No sé si más adelante se pudiese generar como un encuentro muy específico de pronto para que las personas que lideran este proyecto de evaluación al interior de la institución puedan dialogar con ustedes y si tienen algunas inquietudes en este ejercicio que estamos haciendo internamente, pues de pronto poder contar con ese espacio de parte de ustedes, porque sí es muy necesario y aún estamos en ese proceso. La FEX apenas viene declarando formalmente sus resultados de aprendizaje, aunque nosotros siempre hemos venido trabajando por competencias, por indicadores de desempeño,
pero pues ahora ya con todo este ejercicio que hemos hecho de reforma curricular, hemos planteado ya resultados de aprendizaje por programa, por nivel de formación, porque somos por ciclos. Entonces es muy interesante esto que ustedes nos plantean y que ya pues la institución viene como hablándolo y proyectándolo, y más porque nos toca por el técnico, por el tecnólogo y por el profesional. O sea, 3 en 1. Sí, 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 muy bien. Y recapitulo un poco, por ejemplo, la conferencia que hacían los de la Manizales, el que ha hecho la Ibero, que efectivamente a nivel institucional se declaran esas competencias, ¿cierto? Esos valores misionales, pero finalmente no estamos haciendo, o seguramente que sí, o seguramente que no, estamos haciendo ese adecuado seguimiento y sobre todo cómo verificamos que el estudiante realmente que aprenda, lleve con él esa misión que tiene estipulada la universidad o la institución universitaria. Eso para nosotros es muy valioso. De hecho, el ministerio cuando nos pide los procesos de evaluación y de autoevaluación de cada uno de los programas nos pide evidencias de cómo, los docentes, los estudiantes conocen esas competencias institucionales. Muy bien. Listo, Gracias. continuamos. Claro que sí, y ahí pues las puertas de la universidad están abiertas para todos los que nos necesiten, entonces súper bienvenida. Cualquier cosa, pues ahí le compartimos los correos para que nos puedas escribir. Vale, Un listo, poquito muchas gracias. relacionado con algo que tú decías, pues vamos a esta pregunta, las 6, donde hablamos de algunos instrumentos que se están utilizando. Y vemos aquí que tal vez los más utilizados son las rúbricas y los test. En algunas asesorías que hemos hecho también a otras instituciones donde tienen una ruta similar a la que tú planteas y tienen las evidencias de los productos que salen después de haber hecho toda esta, de toda esta ruta, se necesita es establecer un mecanismo que nos permita identificar el nivel de desempeño que han tenido con estos instrumentos, y aquí la rúbrica pues cobra una importancia enorme. No solamente porque nos permite a nosotros dar tener esa evidencia del nivel de desempeño para los terceros, sino porque la rúbrica además permite al estudiante tener todas estas herramientas para poder llegar allá hacia el resultado de aprendizaje. Entonces, fíjense que la rúbrica nosotros dentro del programa del Assessment Center no tenemos ahorita una rúbrica como un instrumento dentro del programa de evaluación, pero sí reconocemos que la rúbrica en estos programas, sobre todo en los trabajos de grado, en las tesis de los trabajos de grado, los productos que salen de los semilleros de investigación y demás, y de los seminarios de investigación, tener estas rúbricas y poder sistematizar esa información que se guarde en una plataforma que nos permita sacar informes, tomar decisiones, tener un indicador dependiendo del nivel de desempeño de los establecidos en la rúbrica por número de estudiantes, porcentajes y demás, puede ser una estrategia bien importante. Entonces, aprovechando que ya se tiene ese proceso y que ya usan rúbricas, pues digamos que podemos también favorecer algún mecanismo que tenga esa ruta alineada con lo que ya se está haciendo en la institución. Y por eso queríamos hacer este ejercicio de diagnóstico, porque ninguna universidad está partiendo de ceros en este proceso. Entonces, alinearnos y establecer los mecanismos para poder articular lo que ya contamos, pues es bien importante. Muchísimas gracias. Quedo muy atenta entonces a los contactos, porque sí me interesa de pronto resolver algunas inquietudes acá al interior. ¿Listo? Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. No sé, Caro, si allá se nos va acabando el tiempo. Sí. Sí. No, que también me encanta lo de rúbricas, que tenemos 9, ¿no? Pero igual contestaron 15 instituciones, o bueno, o 15 personas de las diferentes instituciones. Entonces, interesante saber de pronto quién no identifica este tema de rúbricas dentro de su institución, conocer un poquito. Antes de irnos, yo sé que ya estamos a nada, ya son las 10 en punto, ya nos tenemos que ir, pero me gustaría saber, bueno, listo, no son rúbricas, pero ¿qué podría ser? Estoy viendo ahí otras cosas en el listado, un poquito ampliarnos eso, si no son rúbricas, ¿cómo lo estamos pensando?
o cómo lo estamos trabajando más bien. Adri, te estamos viendo el WhatsApp. Ay, perdón. Se me olvidó. ¿Ninguno de los que escribieron las rúbricas que nos pueda contar alguito? Mientras esto, como ya se nos va acabando el tiempo, y en términos de la asistencia, les quería a los que están aquí conectados que se hayan inscrito con un nombre que no nos que sea diferente al correo con el que se inscribieron. Les pedimos que por favor en el chat escriban su correo para poderlos identificar en términos de asistencia. Bueno, creo que ninguno se animó. Bueno, listo. Yo creo que entonces vamos cerrando. No se les olvide lo que les está diciendo Adriana, porque sí vemos que hay algunas personas aquí que están con otros nombres que no se pueden reconocer para el listado. Entonces, que por favor nos coloquen ese correíto para no perder esa... Adri, espérame, Carito, enviamos un formatico como para tenerlo. Ahí, Listo, ¿listo? perfecto. Perfecto. Esto es solamente el nombre. ¿Listo? El nombre. Y bueno, mientras tanto, irles dejando la invitación para el día de mañana. No se les olvide, mañana nuevamente a las 8 de la mañana tenemos esta cita. Vamos a continuar hablando sobre estos temas de evaluación y seguimiento. Esto fue como ese abrebocas que queríamos darle al tema. Mañana vamos a ser un poquito más específicos en algunas de las estrategias que nosotros estamos utilizando precisamente desde nuestro Assessment Center, precisamente desde la universidad. Y bueno, más allá de ello, pues estrategias que consideramos relevantes, es importante que conozcamos en este proceso de evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje. Entonces, para que se conecten, nos vemos mañana a las 8 muy en punto. No sé, Adri, si nos falta algo más. No, Sí, sí, por mi sí. parte. Ay, sí, el formulario. Ah, el formulario, sí, para que por favor lo llenen, lo completen y así pues, asegurarnos. Sí, bueno, Que no y se nos para quede el por día ahí. 3, entonces, ya creo, por favor, me verifican ahí el formulario. Sí. Y para el día 3, entonces, la invitación es para hacer ese seguimiento a la coherencia. Entonces, los invitamos a que por institución seleccionen un programa e identifiquen las competencias de salida que tiene cada uno de esos programas junto con el plan de estudios, con el cual vamos a hacer un pequeño taller. Competencias de salida o perfil de egreso, que miremos un poquito en cualquiera de los programas, eso lo podemos ver incluso en la web, si de pronto no tenemos mucha cercanía, mirarlo y descargarlo y tenerlo ahí presente, seleccionar un programa y esas competencias de egreso o perfil de egreso que hemos identificado, ¿listo? Para el día viernes. Para el Listo. viernes, para mañana vamos a seguir ampliando algunos de estos temas que les comentó hoy Adriana. Bueno, entonces, si vamos llenando el formulario, nos vemos mañana. Nos podemos desconectar y nos vemos mañana a las 8 muy en punto. Un abrazo enorme para todos y gracias por estar aquí. Ok, hasta luego, buen día. Chao, buen día. Hasta luego, compañeras. Muchas gracias por la información. Buen día. Muy bien. Feliz día. Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Amén.